si malinterpretamos todos los datos provenientes de las métricas, eso nos puede conducir a decisiones bastante desacertadas. Y dentro de los estudios de recepción, el estudio de la métrica es fundamental, sobre todo si hablamos de redes sociales, es decir, de espacios interactivos donde la comunicación está hipermediada por múltiples factores, en esencia la parte tecnológica. Bueno, aquí abordamos de manera exploratoria algunas cuestiones relacionadas con el enfoque que desde lo cualitativo se deben tener en cuenta para que las emisoras cubanas logren llevar sus productos comunicativos con eficacia y eficiencia. ¿Así? ¿Se escucha mejor? Bueno, no. Se explota mucho. Se explota mucho. ¿Ustedes me ven bien? ¿Me escuchan bien? Bueno. La idea es llevar nuestras producciones para Internet con eficacia y eficiencia a partir de la interpretación correcta de las métricas que ofrecen las diferentes redes sociales. Por supuesto, una cosa es la métrica de las redes sociales y otra cosa son los objetivos de comunicación de una estrategia, de un plan. Todo eso hay que cotejarlo para que todo funcione adecuadamente. Bueno, hoy hablamos de productos comunicativos, de eficacia, de prosumidores, de ciberpúblicos, de público, y todos estos son términos que hay que tener en cuenta. Adelante. De manera general, estamos abordando un tema muy poco investigado, al menos desde el enfoque que abordamos acá. Pero, ¿qué significa algo que está muy relacionado con las hipermediaciones? No voy a entrar ahora en detalle de qué cosas son las hipermediaciones, pero todo un teórico, Carlos Escolari, ha hablado de este tema bastante y adquiere especial relevancia en nuestro medio, ya que se necesita perfeccionar la programación, crear nuevas rutinas productivas, entre otros potenciales cambios, siempre fundamentados en el estudio de la métrica. Todo eso, por supuesto, sobre la base de diagnóstico, estudios de recepción, que eviten la improvisación, proporcionando referentes adecuados para tomar decisiones que tributen al desarrollo y sostenibilidad de la radio en ese escenario tecnológico hipermediado. Adelante. Bueno, estamos hablando hoy de radio multimedia, sí, de evolución de radio tradicional, de radio en Internet a multimedia. Es decir, una radio que es multiplataforma, una radio que se proyecta de diferentes maneras. Se ha abordado también el concepto de radio transmedia, radio hipermedia, radio multicanal, pero nosotros preferimos llamarle radio multimedia o radio multimedia, aunque el término sería hipermedia, porque es el espacio que sustenta en el orden teórico todo lo demás. Hay cuestiones que han sido de manera muy particular fenómenos. Por ejemplo, hay grandes medios que hoy no hacen diferencia entre radio, televisión, periódico. Tenemos Actualidad RT, por ejemplo, y la marca Actualidad RT ha sustituido. Hoy no podemos referirnos a Actualidad RT, Russia Today, como un periódico, como una radio, como una televisora. Es decir, es todo eso y más. Tenemos también el ejemplo en Cuba Debate. Nosotros no vamos a cambiar esa identidad, vamos a hacer siempre radio, pero siempre hay que tener en cuenta todas estas perspectivas. Adelante. Ajá. Bueno, asociado al multimedia se encuentran las hibridaciones asociadas a la generación de contenidos multimediales, entre las cuales se incluyen, por supuesto, las transmisiones en vivo, la radio a la carta, pero también una amplia diversidad de producciones enfocadas en las principales redes sociales y otros sistemas de comunicación como Telegram, WhatsApp, etc. Adelante. Ahora bien, necesitamos ¿qué cosa? Un sistema de comunicación integral para la radio multimedia. Sí, integralidad en todas estas producciones, unificando todo el potencial que representa tener audio en vivo, audio demanda, video, podcast, y, aplicaciones, sistemas de inteligencia artificial funcionando en base a todo eso. Eso hay que unificarlo y generar una estrategia que aproveche todas esas cuestiones. Ahora bien, cada emisora, por supuesto, debe generar sus propios contenidos, atenidas, por supuesto, al contexto. Todas las emisoras son diferentes, tienen características propias. Cada una podrá desarrollar uno u otro producto comunicativo para las redes en base a su infraestructura y demás. Por eso no queremos generalizar una propuesta única. Eso debe partir de ustedes. Nosotros vamos a dar las pautas generales sobre cómo hacerlo y cómo interpretar estas cuestiones. Ahora, la experiencia indica que el mejor multimedio es aquel que logre integrar de manera estratégica todos sus recursos y producciones para Internet sin desestimar ninguna. Está bien que desarrollemos productos exclusivos para las redes sociales, pero debemos aprovechar también las producciones, y sobre todo medir y evaluar constantemente el impacto en los públicos. Adelante.
Ahora, ¿qué entendemos como producciones para Internet? Eso se evaluó como parte del proceso del festival. Tenemos las transmisiones online, son producciones para Internet, el audio en vivo, la radio a la carta, la radio en formato de podcast y los podcasts de manera independiente. Tenemos las directas que podemos hacer como parte de la apoyatura a eventos de primer nivel, a cuestiones en vivo. Directas de programas de radio seleccionados acorde a diferentes criterios que se colocan en las redes sociales. Audiovisuales que conforman la proyección de la emisora hacia Facebook, hacia YouTube, etcétera. Aplicaciones y en general servicios desarrollados con inteligencia artificial. Hasta ahora son 8 producciones que son características que se están generando ahora en estos momentos. Ahora, algunas ventajas de los estudios de recepción y las métricas. O sea, los estudios de recepción, recuerden, desde el enfoque de las métricas. Permite la segmentación y escalabilidad de los públicos. El desarrollo y continuidad de estudios multidisciplinarios relacionados que conduzcan a estrategias o metodologías fundamentadas científicamente. Es decir, nada aquí puede dejarse al azar. Nosotros no podemos improvisar con un producto para las redes sociales pensando en base a una experiencia subjetiva que eso va a tener éxito. Todo eso hay que medirlo constantemente. Bueno, ventajas: apertura de potenciales líneas investigativas que eleven el rigor científico de esos estudios o conduzcan a otros de nuevo tipo. Cada emisora puede llegar a conocer mejor a sus públicos y elaborar productos comunicativos con un mayor nivel de eficacia. Perfeccionamiento de las agendas, socialización de buenas prácticas y a nivel de sistema de la radio, por supuesto, nosotros enriqueceríamos desde la gestión de un conocimiento especializado y con un enfoque epistemológico. Adelante. Bueno, ¿qué redes sociales utilizar en cada una de estas producciones, para cada una de estas producciones? Eso se los dejo a ustedes en el sentido de que cada emisora tiene su propia fortaleza. Si es el audio en vivo, bueno, correcto. ¿Para dónde puedo transmitir la señal de la emisora? Para YouTube, para Facebook. Eso lo daría las posibilidades de cada cual, de cada emisora. Yo sí les puedo asegurar que para cualquiera de estas dos plataformas usted transmite en vivo la señal de la emisora y les puedo asegurar de que va a recibir una recepción activa. Es decir, las personas, incluso en YouTube, usted transmite algo en vivo en YouTube, sobre todo una emisora reconocida, e inmediatamente genera una interacción, se conectan las personas, aún no sabemos por qué, pero eso está sucediendo y eso amerita investigación. ¿Correcto? Bueno, una selección estratégica en base a la fortaleza de cada emisora puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en el ámbito hipermedia. Mención aparte, como les decía, del criterio para determinar qué producción voy a emplear para cada red. De cualquier manera, el estudio de la métrica, la cibermetría, es determinante. Vale recordar que al implementar cualquier producción para las redes deben considerarse sus restricciones y potencialidades, además de identificarse y cotejarse adecuadamente los objetivos de comunicación. Es decir, no podemos ir a las redes de manera improvisada, no podemos ir a las redes e interpretar únicamente los me gusta de Facebook como algo muy positivo, sin eso yo cotejarlo con el objetivo que yo tengo en mi estrategia, con los objetivos de la estrategia de comunicación. ¿Qué es más importante para este programa, que es de facilitación social? El me gusta o el comentario. Si es de facilitación social, si es de participación ciudadana, por supuesto que el comentario sería lo más relevante, aunque Facebook diga que lo más importante es el me gusta y el nivel el número de veces que se compartió. Desde el punto de vista de la comunicación, el comentario sería el indicador principal para esa estrategia, para esa red social. Bueno, hay métricas comunes para las redes, como por ejemplo la cantidad de usuarios de cada una, digo usuarios, de miembros de cada una a nivel global. Sabemos todos que Facebook cuenta ya con 3.000 millones de usuarios. Voy a referirme a usuarios, correcto. Pero esa métrica varía de un país a otro. En Cuba sí sabemos que Facebook es la plataforma más utilizada, por lo tanto, buena parte de lo que desarrollemos debe estar enfocado precisamente a Facebook. Todas las comunidades, es decir, hasta los famosos revolicos, que no conocen aquí los compañeros invitados, revolicos que incluso suplantan algunas funciones de nuestras emisoras en la parte de facilitación social, con las permutas, con las compras. Bueno, Revolico es un espacio informal de interacción generado por las personas al margen de la agenda pública que siguen los medios. Es como una especie de agenda pública independiente donde esa agenda se construye en base a los intereses de la comunidad, sobre todo de quien las hace, y no son profesionales de los medios. Y allí existe comunicación. Una comunicación que sí...
Rebolico. En Cuba lo conocemos como rebolico, que es una mezcla donde hay de todo, se vende de todo y se habla de todo. Pero es un fenómeno que nosotros enfocamos porque sustituye, cuando hablamos de las agendas, los rebolicos por lo general tienden a sustituir lo que nosotros planificamos desde nuestras propias agendas, la pública, la política, la mediática. Y ellos conforman su propia agenda y ellos generan interacciones en ese sentido. Dígame. Sí, podríamos considerar que es como una vía alternativa. Alternativa informal. A veces no tan espontánea. Quizás regidas por intereses que responden a determinada comunidad de personas, donde quizás lo fundamental es, digamos, el intercambio económico, ya, la venta de artículos, pero donde también a partir de esa popularidad se incluyen otro tipo de mensajes, otro tipo de contenido. Y las personas acuden a esos espacios para no solo vender, sino también para informarse sobre determinada situación o desinformarse en la mayoría de los casos. Las principales fake news circulan en los rebolicos. Por eso yo hablé de sustitución de la agenda y demás. No me tomes este tiempo de explicación. No es parte de la exposición. No era parte de la exposición. Tengo que seguir. Pero bueno, vale explicar, porque cuando hablamos de suplantación de funciones en el ámbito social, realmente no consideramos al rebolico como una interferencia, ni mucho menos. Es un fenómeno con el cual tenemos que lidiar todos, pero si la radio lograra, de alguna manera, presentar productos atractivos, producciones para internet atractivas, donde se generen participación pública, interacciones comunicativas, pues entonces esos rebolicos quizás, bueno, existirían, pero al margen dentro de un cierto enfoque hasta educativo que pudiéramos darle desde la radio. Es decir, el rebolico existe y existen las fake news gracias a los rebolicos. Y, en fin, es un fenómeno digno de analizar en algún momento, que merita una ponencia. Pero bueno, es importante tener en cuenta como le decía, las métricas comunes. ¿Cuál es la red social más utilizada en Cuba? Facebook. ¿Cuál es el sistema de mensajería más utilizado en Cuba? WhatsApp. ¿Hacia dónde voy a proyectar mi estrategia? Hacia esas dos redes fundamentales, aunque X es importante. ¿Cuántos tienen canales de WhatsApp? Bueno, hay que crear un canal de WhatsApp. Cada emisora debe tener un canal de WhatsApp. Cada emisora debe tener una página en Facebook y además un grupo asociado a esa página en Facebook, teniendo en cuenta que Facebook es la más utilizada en Cuba. Y existen las métricas particularizadas. Estoy hablando ahora de cuántos seguidores tienen nuestras emisoras en Facebook, en YouTube, correcto, en Instagram. Esas son métricas particularizadas. Y en base a esas métricas, por supuesto, hay que desarrollar la estrategia. Hay redes que tienen diferentes tipologías. Hay redes donde la prefieren los jóvenes y la radio, sin embargo, no tiene una presencia significativa. Ejemplo, Instagram. Ejemplo, YouTube. Correcto. Y seguimos desarrollando productos para YouTube sin que lleven la factura adecuada y sin medir el impacto que eso tiene en los jóvenes. ¿Y deseamos llegar a los jóvenes? Sí, deseamos llegar a los jóvenes, pero para eso hay que estudiar las redes sociales. Si sabemos que YouTube es la más utilizada por los jóvenes en Cuba, por X y por Y, hay que, por supuesto, desarrollar estudios y medir constantemente. Adelante. Aspectos que inciden negativamente en las interacciones comunicativas de nuestras producciones para Internet. Inadecuada selección de la red social en la cual pretendemos insertar nuestras producciones. O sea, no tenemos en cuenta la segmentación de público. Deficiente realización visual, artística, pobre calidad en general de las producciones. Nosotros tenemos una infraestructura diseñada para ofrecer un producto en audio. Cuando eso lo llevamos a lo visual, por lo general, existen carencias lógicas. No somos televisión, somos radio y hay que tener mucho cuidado con eso. La improvisación aquí no procede. Y si lo hacemos de manera improvisada, hay que medir lo que hacemos para saber si lo estamos haciendo bien o mal, como parte de los estudios de recepción. Bueno, bajos niveles de promoción en otras redes sociales y espacios digitales. Colocamos algo en una red social y eso se queda allí. No aprovechamos la potencialidad de Facebook para multiplicar un contenido importante en X. Ejemplo, un contenido importante en Instagram, un contenido importante en YouTube. Es decir, únicamente nos enfocamos en una sola red social y desaprovechamos el potencial que tienen las otras desde el punto de vista de promoción. Mala interpretación de los indicadores de cada red social y de sus códigos de comunicación. Por lo general, al asumir una producción para Internet en el ámbito de las redes sociales, se fundamenta en criterios muy subjetivos, no siempre en correspondencia con la agenda pública.
Recuerden el ejemplo de Rebolico. Pensamos que este producto comunicativo que vamos a colocar en estas redes va a tener un impacto tremendo, pero eso a veces nos equivocamos, porque obedece a criterios subjetivos. Pero una vez que lo tengamos hecho, por favor, vamos a medirlo y vamos a apoyarnos en los estudios de recepción y sobre todo en la métrica de las redes. Y por supuesto, aún son escasos los análisis críticos que aborden las métricas como componente esencial en los estudios de recepción. Adelante. Algunas preguntas para quienes laboramos en el ámbito de la radio, sobre todo desde la Dirección de Información de la Radio Cubana. Estas suelen hacer algunas preguntas necesarias en el ámbito comunicacional. ¿Cómo hacer una radio que incursione con éxito en redes sociales muy populares, pero cuya esencia es la hipermedialidad, le hace la multimedialidad? Si la amplia variedad de redes sociales suponen una ventaja para la radio, estamos abordando el tema desde una visión holística o segmentada. Es decir, nos estamos quedando con una sola red social, con una sola visión de lo que podemos lograr para esa red social, o debemos tener en cuenta la sumatoria de varias redes sociales para llegar a distintos públicos, ¿correcto? ¿Cómo interpretar objetivamente la eficacia comunicacional de la radio en las diferentes redes sociales a partir de las métricas? En un término que se conoce como Social Web Analytics. Adelante. Adelante. Bueno, Cuba tiene, hablando de las principales redes sociales en Cuba, 7 millones de usuarios de Internet, 5 millones mediante telefonía celular, y cada uno de ellos, por lo general, tiene uno o varios perfiles en diferentes redes sociales. Estas cifras deben estudiarse y contextualizarse en datos demográficos como punto de partida a utilizar en las emisoras. Es importante determinar gustos y preferencias en las redes de los jóvenes y adolescentes cubanos, un segmento poblacional estratégico. No se debe asumir una nueva producción para las redes de manera empírica, desconociendo sus características y variables demográficas asociadas al contexto cubano. Pero una vez que tengamos dicha producción online, insistimos en el estudio de las métricas para diagnosticar impacto. Adelante. Aquí les pongo la fuente, el enlace para que vayan directo al lugar de donde sacamos la estadística. En Cuba, Facebook encabeza la red social más utilizada en Cuba, seguida por Pinterest, una red social que a veces obviamos muchísimo. Gráfica, se basa en la imagen, en el potencial que tiene la imagen. No sé de qué manera vamos a incursionar allí, ya que nuestro fortaleza es el audio, pero hay que pensar cómo desarrollar productos comunicativos para Pinterest. Para Instagram, sería difícil colocar un programa de radio o un producto en Instagram en formato de video, porque Instagram solamente admite muy pocos minutos de trabajo. O sea, 1 minuto 14 segundos es lo que admite Instagram. ¿Cómo podemos utilizar Instagram para potenciar el resto de nuestra producción radial? Creando los famosos Reels, ¿correcto? No colocando el programa directamente ahí. Y después tenemos YouTube y después X. X merece otra mención aparte. X es una red social política que merece otro análisis que con tiempo se los voy a detallar. Adelante. Bueno, esto es una regla de oro de la comunicación social, sobre todo del marketing. Conoce a tu público. Estos son datos estadísticos globales, pero que se parecen mucho a lo que estamos viendo en Cuba. El 90% de los jóvenes entre 13 y 24 años utilizan redes sociales activamente. El tiempo promedio que los jóvenes pasan en las redes es de 3 horas. En Cuba, mucho más. Y sobre todo, cuando estamos en apagón, hay diferentes contextos complejos y los jóvenes van a las redes sociales a informarse o a desinformarse también. Eso se vincula a la búsqueda de entretenimiento, juegos, información. Hay incluso una red social donde nosotros deberíamos tener presencia, se llama Discord, que es la red social utilizada por los gamers. ¿Saben lo que son los gamers? La comunidad de jóvenes que están participando activamente en juegos online. Discord, D-I-S-C-O-R-D. Discord es una red que prácticamente nosotros no tenemos ahí presencia. Sin embargo, ¿cuántos de nuestros jóvenes son aficionados a los videojuegos? Casi todos. Y todos están allí y allí conforman una comunidad. Y allí debiera estar la radio. No desarrollando juegos, pero sí quizás aportando la visión crítica de los juegos. Por ejemplo. Sí, introduciendo nuestros contenidos para alguna manera mediar en esas cuestiones. El 87% de los jóvenes accede a las redes sociales a través de dispositivos móviles, lo que subraya la importancia de la optimización de nuestras producciones para los móviles. Adelante.
Esta fuente es muy citada en la bibliografía especializada. Meltwater, We Are Social, es la fuente. Ahí está el enlace, pinchan la diapo y van directamente. Las redes más populares a nivel global, encabezada por Facebook, YouTube, de ahí el otro que viene es WhatsApp, que no es una red social, pero está evolucionando algo parecido porque permite la creación de comunidades, canales y demás. Instagram, TikTok, se ha hablado de TikTok, necesitamos generar productos para TikTok, pero TikTok no es muy consumida en Cuba por las limitaciones de acceso a la plataforma. Sin embargo, sucede igual que en X, tenemos que estar en TikTok, generando un producto cubano, accesible, con nuestra visión de la realidad de lo que está pasando en Cuba, porque hasta ahora la radio no tiene visibilidad ninguna en TikTok. Hay métodos para ir a TikTok y colocar contenidos allí, que eso después se lo puedo dar de manera particular. Adelante. Bueno, ¿qué es eficacia comunicacional en las ciencias de la comunicación? Yo diría eficacia infocomunicacional, porque nosotros en nuestra doble función informamos, pero también comunicamos. Esa información genera comunicación. Por lo tanto, hay que verificar qué entiendo por eficacia infocomunicacional respecto a la red social para la cual estoy generando contenido y que eso obedezca a mi estrategia de comunicación. No solamente a los indicadores y las métricas de las redes sociales. Puede ser que, como les decía anteriormente, para Facebook lo más importante es el me gusta, y el algoritmo de Facebook da visibilidad a un contenido que reciba muchos me gusta. Pero desde la comunicación lo más importante quizás es el comentario. Entonces, en base a eso, desde el punto de vista de la persuasión y demás, esa función que tienen los medios, yo tengo que trabajar en base a la motivación para que me comenten el contenido. Es únicamente cuando se produce el verdadero proceso de comunicación, cuando hay una respuesta. Bueno, adelante. Algunos referentes para calcular e interpretar el tema de las redes sociales. Si entendemos los seguidores, suscriptores, usuarios como nuestra potencial ciberaudiencia, lograr la activación e interacción comunicacional del 100% de estas respecto a cada contenido sería el punto de partida para considerar que hemos logrado un alto nivel de eficacia infocomunicacional. Un ejemplo, si nuestra página de cualquier emisora en Facebook cuenta con 20.000 seguidores, pero solo conseguimos que apenas la mitad de ellos interactúen con cualquiera de nuestras producciones, incluso las más populares, podemos entonces hablar de una eficacia infocomunicacional media del 50%. Si tenemos 20.000 me gusta y 21.000 seguidores en Facebook y el contenido más popular apenas llegó a 5.000 reacciones, me gustas y demás, ¿de qué estamos hablando? Si no logramos activar a toda nuestra ciberaudiencia, todo nuestro público en Facebook. Y a veces cuando nos planificamos la estrategia, eso no lo tenemos en cuenta. Y ese es el punto de partida, eso es lo básico. Entonces hay cuestiones que si nacen distorsionadas, por supuesto que a la hora de presentar y a la hora de decir que esto es bueno y que esto tuvo tremendo impacto en las redes sociales, nos quedamos cortos. En esencia se trata de eso. Hay una cuestión fundamental a la hora de Facebook, en el caso de los alcances. El que ha accedido a la métrica de Facebook en las páginas, hay un indicador que se llama alcance. El alcance puede ser de 100.000, pero lo que es válido es la proporción entre el alcance y las interacciones. Tiene que haber una correspondencia. El alcance es que a un internauta le llegó una notificación de que la emisora publicó un contenido y en la campanita de Facebook aparece que fulanito actualizó, o sea, tal perfil actualizó. Pero eso no quiere decir interacción. Interacción es que esa notificación me llegó, yo voy e interactúo con el contenido. Doy un like, reacciono a partir de cualquier emoticono, comparto, comento. Ese es el indicador válido. El alcance no es un indicador válido. El alcance es un estimado de a dónde pudiéramos llegar. Correcto. Creo que no. La anterior, por favor. Ya, correcto. Avanza. Bueno, respecto a la proyección en Facebook, y me concentro en Facebook, siendo la red más utilizada en Cuba, yo les propongo una especie de un diagrama sobre cómo debiéramos proyectarnos hacia Facebook, teniendo en cuenta, por supuesto, este detalle de la métrica que me parece muy relevante a Facebook. En Facebook podemos colocar directas, podemos hacer, aprovechar, no sé, un programa de participación
ciudadana y transmitir simultáneamente por Facebook, enriquecer un poco la programación, porque Facebook permite incluso el uso de, o sea, los comentarios, que pueden también establecerse un tipo de interacción muy privilegiada para el programa que esté transmitiendo algo en vivo. Se utiliza también en las directas como apoyatura de coberturas en tiempo real y demás. Pero hay muchas otras cosas más que podemos hacer en Facebook. Adelante. Bueno, interacciones, comentarios. Yo les decía, insistía en el tema comentario, porque realmente de lo que se trata es motivar a que la gente escriba algo. Bueno o malo, lo importante es que escriban. Es cuando único estaremos seguros de que nuestros contenidos como medio están impactando realmente. Allí sí podemos hablar de eficacia comunicacional. En cuanto a los audiovisuales creados para YouTube y Facebook, impresionan algunas cifras millonarias en los videos, pero lo que se debe analizar realmente es la duración promedio de esas reproducciones, en especial teniendo en cuenta la duración en minutos del audiovisual. YouTube, por ejemplo, y Facebook funcionan para esas dos redes sociales. Tenemos 100.000 reproducciones en base a un video en YouTube. Y nosotros estamos contentos porque son 100.000 reproducciones. Bueno, ¿qué tiempo? El video duró 10 minutos. Y 90.000 reproducciones solamente se limitó al primer minuto. Porque después la gente abandonó y se fue. Y no visualizó el video, la duración total del video. Importante interpretar este indicador. Si no, como decimos en buen cubano, nos estamos yendo con la de trapo. Es una frase muy utilizada, es decir, con una fake news. Y estamos diciendo que tuvimos 100.000 visualizaciones y eso es algo maravilloso. No, hay que ver, hay que estudiar esas visualizaciones para hablar de aprovechamiento del contenido. Bien, adelante. Bueno, ¿cómo evaluar las directas? Las directas se evalúan de otra manera. Por ejemplo, la cantidad de internautas conectados durante el tiempo que dura la transmisión, la cantidad de interacciones durante ese lapso de tiempo y las recibidas hasta 24 horas después de la transmisión, en el caso de las directas. Cantidad, calidad de los comentarios, datos demográficos. Se evaluará la proporción entre la cantidad de interacciones y el número de seguidores del perfil. De todo lo anterior se pueden obtener otros datos que tributen a diferentes tipos de estudios o análisis. Adelante. Una propuesta para comenzar, es decir, cómo arrancar con toda esta visión de la métrica y de los estudios de recepción guiando nuestros pasos en las producciones para Internet. La primera es la selección de esas producciones. La selección de las redes sociales donde se publicarán estas producciones acorde a las características de cada uno y nuestros objetivos de comunicación. Seguimiento regular al impacto de esas producciones mediante el estudio de las métricas. Cada red social proporciona sus métricas. Facebook tiene el EdgeRank, que es un algoritmo que mueve la red, pero tiene también el Facebook Insight, que es un sistema estadístico inherente al propio Facebook. Y YouTube tiene un sistema de métricas muy preciso, que le da a usted un número importante de información para analizar, para tener en cuenta si lo que está haciendo está bien o está mal, y si eso está impactando realmente en la comunidad para la cual yo estoy compartiendo contenido en esa red social. Y luego el cuarto paso sería repetir el ciclo con otras producciones si se determinara el éxito de este proceso. Adelante. Más o menos esto sería el ciclo que se propone por la parte de acá para que ustedes planifiquen esa proyección hacia las redes sociales teniendo como punto de partida la métrica. La métrica tiene que ser algo inherente, algo permanente a todo el ciclo de generación de contenidos para las redes sociales. Es la esencia. Incluso es lo que nos va a decir realmente si tenemos como medio algún impacto en esos públicos para los cuales supuestamente yo desarrollé este producto desde la empiria. O sea, porque me pareció, porque un grupo de especialistas del jurado dijo que este era el mejor programa de Internet. No es así. Nosotros tenemos que ser objetivos en ese sentido. Adelante. Bueno, algunos errores. Asumir que se debe tener presencia obligatoria en cada red social, especialmente las más populares, sin disponer o planificar estrategias o metodologías de trabajo. Proponer alcanzar un número ideal o determinado de seguidores, amigos, me gusta o cualquier otro indicador sin antes haber identificado adecuadamente los diferentes públicos a los cuales llegar.
Pensar que un mismo contenido comunicativo puede ser distribuido en varias redes sociales sin la necesidad de readecuarlo a las características de cada una. Y finalmente, obviar los estudios de recepción y confiarnos únicamente en las métricas proporcionadas por las redes sociales. No es una contradicción. Recuerden que las métricas se incorporan como parte de esta visión de los estudios de recepción. Adelante. Bueno, necesidad urgente, estudio de recepción en el ámbito de las redes sociales para allanar el camino a otras especialidades dentro de la comunicación social, el acercamiento a las TIC y a la comunicación en función del estudio y proceso de participación pública. Tenemos que tener en cuenta la interacción de nuestros públicos para todas estas cuestiones y, por supuesto, herramientas teóricas, metodológicas básicas para proyectar experiencias interactivas eficaces en escenario multiplataforma. Adelante. Bueno, hablamos de investigaciones comunicológicas porque estamos necesitados de ese tipo de investigación en la radio. Y necesitado de que eso además se socialice en determinados escenarios para nosotros nutrirnos de esa experiencia y socializar, por supuesto, para aprender. Eso nos permitiría elaborar una visión más completa respecto a la presencia de emisoras radialistas y realmente se hace falta ese espacio. Hoy es difícil encontrar en algún lugar investigaciones de este tipo en un solo lugar, por ejemplo, en un solo espacio del cual yo pueda ir y nutrirme, no para copiar y pegar, sino también para estudiar. Bueno, aspiramos en un futuro a lograr aportes teóricos más ambiciosos respecto a esto. Adelante. Bueno, el incremento de las variables de la comunicación intermedia implica seguir profundizando en estudios comunicológicos aplicados. Y desde un punto de vista operativo y práctico se requiere también la puesta en funcionamiento de proyectos que puedan ofrecer soluciones a problemas derivados de incursiones empíricas en esos ámbitos a partir de las nuevas mediaciones devenidas hipermediaciones que se producen con la expansión de las TIC. Adelante. Bueno, aquí un acápite para saber qué cosas son las hipermediaciones, pero vamos a pasar a eso. Adelante. Algunas reflexiones. La improvisación y las buenas prácticas pueden funcionar, pero la sostenibilidad de los procesos comunicacionales depende de una buena estrategia. Asimilar otras experiencias afines a nuestros intereses y encontrar referentes de buenas prácticas es fundamental, en especial aquellas que han probado su eficacia y eficiencia. Son dos cosas diferentes. De nada sirve lo que hagamos en las redes a menos que evaluemos el resultado de manera constante. Lo peor que pudiera suceder es asumir que algo está funcionando cuando realmente no lo está. Para medir y hacerlo bien necesitamos referentes adecuados y en especial cuantitativos, y luego dar el paso a la perspectiva cualitativa. Adelante. Para el sistema de emisoras cubanas en las redes resulta, por supuesto, vital llegar a esos públicos tan dispersos, pero existe algo que conocemos como la dictadura del algoritmo. Y en el caso de Cuba eso es un gran escollo por diversas causas. En ese sentido, cada emisora debe desarrollar sus planes de comunicación, sus estrategias, pero persiste la necesidad de una articulación general sostenible. Es decir, una vez que todos tengamos nuestras estrategias, eso debiera compartirse en un espacio para, desde la dirección de información, tomar decisiones importantes, que hoy no podemos asumir. Hoy lo que hacemos es generalizar, hoy es de aquí para allá, y creo que debe ser a la inversa. Ustedes deben tener una propuesta comunicativa para nosotros entonces, cómo desde la dirección de la radio empezar a establecer indicadores verificables, medibles en ese sentido. Bueno, aquí hay una parte que yo me gusta mencionar muchísimo en las conferencias. Digo, pensar como país y actuar como guerrilla comunicacional, cita Humberto Eco, en entornos de hipermediaciones de escolares, es hoy un requerimiento urgente y necesario. Realmente, cuando hablamos de globalización cultural, ¿qué papel nos corresponde a nosotros? El de guerrilla comunicacional. ¿Somos dueños de los espacios en las redes sociales? No. No podemos dominar esos entornos. Sin embargo, debemos actuar, como decía Eco, guerrilla comunicacional. Estar ahí constantemente, incidiendo, ganando público, perdiendo por acá, pero avanzando por este otro lado, abriéndonos pasos entre esos grandes medios que sí tienen todos los recursos y sí son los dueños de las redes sociales, para nosotros poder un poco hacernos escuchar en ese sentido. Adelante. Muchas gracias.